Ya estamos de vuelta. Bienvenidos a nuestra programación Radio Fe, sembrando la sana doctrina. La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Les quiero saludar en el amor del Señor. Muy contento de estar junto a ustedes en nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Desde aquí, desde los estudios de Radio Fe. Ya, Radio Fe 1460M. Estamos en los estudios de Radio Fe y nos disponemos a comenzar una semana más y un mes más. Ya. Hoy día ya estamos, hermano, en el mes de marzo. Estamos ya 3 de marzo, imagínese usted cómo pasa el tiempo, hermano. Y bueno, tenemos que disfrutar cada momento que Dios nos da, porque no sabemos, hermano, cuándo ocurrirá el arrebatamiento, cuándo ocurrirá el rapto de la iglesia, cuándo el Señor, de manera particular, a algunos los llama a su presencia. ¿Ya? Entonces, tenemos que estar preparados, apercibidos y siempre en una constante comunión. ¿Ya? Es cierto que hay gente que trabaja, tiene que dedicarse a hacer sus actividades. Indudablemente que no tienen todo el tiempo porque tienen que estar en lo laboral, en lo secular, etcétera. ¿Ya? Pero sin lugar a duda, hermano, que también ellos tienen que hacerse un tiempo. Usted tiene que hacerse el tiempo, entonces hay que estar en lo de Dios. A la medida que podamos ir organizando en el tiempo, tratemos de estar en lo del Señor. Y Dios bendiga a todos los que ahora están trabajando. En estos días conversaba con hermanos que me decían que en su trabajo ahí ponían la radio, ponían el equipo, ponían, creo que le llaman a algunos la bocina, creo que así le llaman a la radio o al parlante. Así que, hermano, Dios bendiga a todos los que trabajan en lo secular y de manera constante y simultánea están con la radio. Algunos van manejando, están con la radio, otros ponen el Facebook. Hermano, otros, no sé si salimos por la radio online, ya otros ponen la radio online y se escucha en directo y se escucha clarito, hermano. Así que una tremenda bendición es la Radio Fe. Ya hay un hermano que me comentaba que escuchaba desde las 6 de la mañana la radio, porque allá en México están en otro horario. Entonces a las 6 de la mañana partía con un programa escuchándolo y después estaba durante todo el día escuchando la Radio Fe, hermano. Así que es una tremenda bendición la Radio Fe. Dios bendiga a todos los que colaboran tanto para la Radio Fe como para los respectivos programas radiales. Muchas gracias.
Muchas gracias, mis amados, por aquellos que contribuyen a nuestro programa radial Doctrina Apostólica, que, hermano, esperamos que podamos seguir en la radio. Bueno, siempre hay bastantes factores. Uno de los factores es el aspecto económico. Si reunimos los recursos, podemos pagar el programa radial. Y número 2, la salud. Ya, como ustedes saben, yo he tenido bastantes problemas dentales con un implante. Y cada cierto tiempo dan unos dolores fuertísimos, hermano. Y yo no igual a hacer programa, pero de repente se hace difícil hacer programa o predicar con el implante, porque en mi caso yo tengo un implante que se quebró. Y sacarme el implante me implicaría el no poder predicar por lo menos, hermano, durante como 2 meses y medio, 3 meses, hasta 5 meses. ¿Ya? Entonces, hermano, sería muy difícil. Entonces estoy por fe, netamente por fe. Si el Señor determina ya que me saquen implante porque está quebrado, bueno, ahí tendremos que dejar la radio, hermano, por lo menos por esos meses. Y es lo que no queremos. Entonces le pedimos de sus oraciones, le pedimos de su clamor para que nosotros podamos seguir ministrando la palabra, y aparte que tenemos que tener los recursos para hacernos la operación. Entonces estamos terrenalmente como en un callejón, hermano, esperando en que Dios nos dé la claridad, lo que Él quiere para con nosotros. Mientras tanto seguimos predicando, seguimos aquí, seguimos allá, seguimos confiando, amén. Así que bueno, contento, hermano, de estar, porque las pruebas no nos pueden quitar el gozo, ¿ya? El gozo del Señor nuestra fortaleza es, amén. Así que ya estamos a 3, hermano, de marzo, y el día 10 tenemos que tener cancelado nuestro programa, pagado nuestro programa radial Doctrina Apostólica, ¿ya? Pagamos, hermano, $300 infracción, 300,000 pesos, más, hermano, el traslado, hermano, que eso implica otro gasto más. Así que estamos bordeando como los 400,000 pesos infracción o $400. Así que cualquier, hermano, apoyo en oración, en ayuno, y también, hermano, una ofrenda de amor, para nosotros de gran ayuda para seguir enseñando gratuitamente la palabra del Señor. ¡Qué bendición! Nuestro hermano Iván nos dice muy buenas tardes. Mi amado hermano Richard, Dios lo use poderosamente en esta tarde, en este hermoso programa Radial Doctrina Apostólica, como una de los espejos compartido el programa. Dios bendiga al hermanito Iván, que lo hemos echado harto de menos. Ya saludamos también a nuestro hermano Steven, se cambió la música de fondo. Saludamos a nuestro hermano Steven, que está ahí en los mandos técnicos, que Dios lo bendiga a él. La hermanita Francesca nos dice: Dios te bendiga, mi amado esposo y hermano en Cristo, que el Señor te use, amén, para su gloria, escuchando desde Puente Alto. Gracias, hermanita Francesca, que bueno, siempre lo digo, y tal vez para algunos una exageración, el hermano le pone un poco, ¿no? Mi esposa, hermano, vale por millares, ¿ya? Yo conocí a harta gente en mi caminar, me convertí a los 15 años, ahora tengo 43, es decir, han pasado 28 años, ¿ya? 28 años, y resulta, hermano, que uno conoció a harta gente, ha tenido a gente más cercana que otros. Ya, hablar de amistades es una palabra muy grande, ¿ya? Entonces, hablo de buenos conocidos, ¿ya? Porque hablar de una amistad es difícil, hablar de amistad, porque la Biblia dice que el amigo es mejor que incluso que un hermano en tiempos de dificultad. Entonces, para que uno califique a alguien como un amigo, realmente tiene que pasar el tiempo, ya, los momentos difíciles, las pruebas, las adversidades, las crisis. Todo eso va a ir mostrando si tú estás en presencia de un conocido, de un buen conocido, que podríamos llamar un compañero de milicia, una bendición. Y también el tiempo te va a mostrar si estás delante de un amigo. Ya, la palabra amigo, tremendo, ¿ya? Entonces, mi esposa, hermano, ha sido mi gran amiga, mi esposa, pero también mi amiga, ¿ya? Porque yo creo que todos tenemos momentos difíciles, pruebas, adversidades, y
en ese momento no contamos con cualquier persona, contamos con pocos. ¿Ya? Y con la persona que yo siempre he contado es con mi esposa. Ya ahí estaba la hermanita Francesca siempre, en la bendición y en la prueba, en la abundancia y en la escasez, en la alegría y en la tristeza, en la sonrisa y en las lágrimas. Así que uno debe agradecerle al Señor por las personas que Dios tiene cerca de uno y que son realmente las personas que con uno están siempre. Ya ahí están. Están contigo en un hospital, en una clínica, están contigo, hermano, en la prueba, están contigo en la deuda, están ahí siempre. Por eso es muy, pero muy, muy difícil hallar un amigo real. Así que yo le agradezco al Señor por la hermanita Francesca, que es mi gran amiga, mi única y gran amiga, mi esposa. Y hay otra persona por ahí muy, muy valerosa, hermano, que el Señor ha ido colocando, y agradecemos al Señor por cada una de esas personas que han sido una tremenda bendición. Que tenemos por acá, la hermanita Alison nos dice: Dios lo bendiga grandemente, mi hermano Richard, junto a su esposa e hijos. Gracias, mi hermana Alison, que Dios me la rebendiga. Que tenemos por acá la hermanita, a ver, María, parece que se me corrió el mensaje. Ya, a ver, ¿cómo lo hago aquí? Ahí le coloco, acá está. María parece que era. Sí, María Mejía nos dice: bendiciones, le escucho desde Virginia. Dios le bendiga. Debe ser Estados Unidos. Bendiciones, gracias a Dios. Todavía hay hombres que llevan su palabra tal como es. Amén. Y luego nos dice: gloria a Dios. Amén. Qué lindo. Sabemos que no somos los únicos, que no somos los más ungidos, que no somos los más espirituales. No. Lo tenemos claro. Hay mucha gente en diferentes partes del mundo que ama al Señor, que se aferra a Dios, que se toma de Dios. Y, hermanos, somos ovejas de Cristo, y Cristo nos sostiene, nos afirma, nos respalda, y es por eso que seguimos adelante. Amén. Así que, mis amados, a seguir adelante. Usted ocupe el adjetivo amigo cuando corresponda, en el tiempo. Y Dios bendiga a los que han sido verdaderos amigos, a los que han sido verdaderos compañeros. Dios los bendiga. Ya, los verdaderos amigos son un aliciente, son un renuevo. Oiga, qué bendición cuando hay un verdadero amigo, una amiga. Y es tremendo, hermano, porque no es común, hermano. Es una obra netamente del Espíritu Santo aquella. Amén. Así que saludos para nuestra hermana Virginia, que está allá, o sea, para nuestra hermana María, que está allá en Virginia. ¡Qué bendición! Ya, mi hermano Steven, vamos a ir a la oración. Radio Fe, 1460 de Santiago. Radio Fe, anunciando la venida de Cristo. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Son las 2 de la tarde, 14 minutos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora vengo delante de su presencia para darle gracias, mi Dios, por las bendiciones que usted nos da, que no siempre son algo material. De hecho, de manera mayoritaria, la bendición trasunta, va mucho más allá de lo económico. Hay tantas bendiciones que están tan cerca nuestra que no las vemos, están allí, están próximas a nosotros. Pero nos vemos esas bendiciones, nos vemos esos tesoros, son tesoros tan valiosos. Ya, primero, la vida eterna. Segundo, el haber sido, Padre mío, por misericordia, es bendecido por usted en el ámbito espiritual, teniendo al Espíritu Santo en nuestros corazones.
También, mi Dios, tener padres, tener una esposa, tener hijos, no tiene nada que ver con dinero. Es un tremendo regalo. Cuánta gente que de repente muere un ser querido y ahí recién dicen qué valioso era, qué importante era, pero pasó el tiempo, ya no puede valorarlo, pasó el tiempo. Dios mío, ayúdenos a valorar lo que realmente importa. Gracias, mi Dios, porque usted nos ha salvado, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, como dice Pablo ahí en Tito capítulo 3, verso 4. Dios mío, 4 y 5, Dios mío, permítanos el poder ver esas bendiciones y valorarlas. Gracias por traerme en paz hasta la Radio Fe. Gracias por los estudios de Radio Fe. Gracias por la Radio Fe. Gracias por la honra de estar constantemente en la radio, mi Señor. Padre, si usted no nos hubiese puesto en la radio, jamás hubiésemos podido llegar a la radio, mi Rey. ¿Cómo? Sin haber estudiado, Padre mío, locución. Usted nos colocó aquí en la radio, sin haber, Padre mío, tenido la posibilidad de hacer algún curso. Usted nos fue capacitando. Usted nos capacitó con la palabra, enseñándonos la escritura, colocando maestros, enseñadores, pastores que nos ministraran la palabra. Gracias. Gracias por honrarnos para estar en este lugar. Úseme, Padre, para la gloria de Dios. Sane, salve, restaure, libere, rompa cadenas, Dios. Salve por misericordia. Aquellos que están lejos, descarriados, atráigalos a Cristo. Se lo pido por misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. I want the world to know. Es su programa Doctrina Apostólica. Amén, 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 amén. Oiga, qué linda esa alabanza, hermano, hermosa. Es muy linda para orar. Yo frecuentemente la coloco en la oración y oramos con esa alabanza, hermano. Es bellísima, linda, 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 para la gloria del Señor. Y hay gente que de repente dice, sí, pero cayó en adulterio. Pero cayó. Oye, imagínate el hombre, no sé hace cuántos años cayó. Y hay gente que todavía dice cayó. Como que si ellos fueran tan perfectos, tan intachables, hermano. La persona que es realmente espiritual no anda, hermano, recordando la caída de otro. ¿Saben lo que está haciendo? Está pensando en no caer él, en no fallar él, en consagrarse a Dios. No, oye, ¿supiste la última? Qué terrible, hermano. Ya hay gente que han confundido la espiritualidad con la religiosidad. No tiene nada que ver la espiritualidad cristiana con la religiosidad farisea. ¿Ya? O sea, el fariseo, hermano, oraba, pero por hipocresía, por orgullo. Ayunaba por orgullo, daba por orgullo. No, nosotros damos porque estamos agradecidos del Señor, oramos por necesidad. Y, hermano, si alguien cayó, falló y dio frutos dignos de arrepentimiento, se restauró, Dios lo bendiga, que Dios lo levante y que Dios, hermano, cumpla sus planes con él o con ella, para la gloria de Dios. Nuestra hermana María Mejía nos dice, gloria a Dios, Cristo viene pronto, amén, mi alma le alaba, exacto, Cristo viene. Nuestra hermana Carmen, que Dios bendiga a la hermanita Carmen, hace tiempo que no veía un comentario de ella, nos dice, gloria a Dios, bendiciones, amado hermano, Dios le use grandemente, Dios bendiga a la hermanita Carmen. A ver si me escribe al WhatsApp, hace tiempo que no me comenta cómo ha estado usted. Que Dios bendiga a la hermanita Carmen Amaya ya. No me acuerdo si es Honduras o es Guatemala o El Salvador. A ver, ahí usted me recuerda. Nuestro hermano Luis nos dice, Dios le bendiga, hermano Richard. Atento desde Yucatán, México. Amén. Ahí le respondí, hermano Luis. Ya el audio, no sé cuánto tiempo le envié de un audio, compartiéndole también una respuesta también bíblica, teológica.
18 minutos. Ya hay veces que yo respondo 2 minutos, 1 minuto, pero cuando tiene que ver con alguna pregunta bíblica, aprovecho de enseñar, de explicar. Así que ahí le estuvimos compartiendo una respuesta bíblica a nuestro hermano Luis de México. Amén. Dios bendiga al hermano Luis. No sé por qué el Facebook se llama Luis Tec Celis. ¿Por qué Tec? ¿Será el apellido? A ver, amén. Así que ahí cuéntenos ya. El otro día veía una estadística de la página de Facebook Richard Riquelme, y nos salía que la gran mayoría de las personas que ven el programa Doctrina Apostólica son de acá de Chile, ya, y de México, Ecuador y Estados Unidos, ya. Así que Dios bendiga a todos los hermanos, naturalmente que de cualquier país que nos escuchen, pero una bendición, hermano, saber que nos oyen en Estados Unidos, en México, hermano, en Ecuador. Dios bendiga a todos los amados en Cristo. Hermanos de Ecuador como que no escriben mucho, ya ahí sale en la estadística. Hay hermanos de Perú también, pero es una bendición cuando nos escriben y así nosotros sabemos que están en sintonía, ¿ya? Que Dios bendiga enormemente a nuestro hermano Luis, que ha sido una bendición y esperamos que Dios lo use, ya allá en México. Que tenemos por acá, nuestro hermano Luis nos dice, amén, hermano Richard, ya lo escuché con atención, qué lindo, amén. Ahí después voy a oír el audio que me envió de regreso, con el que me respondió. Y la hermana María nos dice, Señor, usa a su siervo para edificar nuestras vidas espirituales, amén. Qué bendición. Vamos a ir entonces a la cuarta parte de nuestro programa Probad los Espíritus. Aún no le envío la imagen, pero coloquen la de la Biblia, por favor, hermano. Vamos a la cuarta parte acerca de que los apóstoles, en ninguno de ellos nunca fue solo Jesús, y menos Pedro, ¿ya? Ninguno de los apóstoles nunca, ninguno de ellos fue solo Jesús. Y los solo Jesús mienten, tuercen, tergiversan la palabra al señalar que donde se dice ahí en Hechos capítulo 2, verso 38, que se dijo, bautícense en el nombre de Jesús, es falso que los solo Jesús, o es errado y también falso que los solo Jesús interpreten que debido a eso supuestamente no habría Trinidad. O sea, eso es, hermano, una locura terrible, que eso ya incluso va más allá de ser una persona, digamos, que tiene ciertos errores, ¿no? Ahí hay una herejía, ahí hay espíritus de turbación, ya. Así que cuidado con los solo Jesús, hermano. Hay expositores bien conocidos de los solo Jesús. Yo le digo de manera jocosa los solo mentira, o los únicos turbados, hermano, porque tuercen la Biblia, como dice Pedro, para su propia destrucción. Así lo dice el apóstol Pedro. Ya cuando alguien tuerce la Biblia, mejor voy a leer el texto y ya vamos a la cuña en segunda de Pedro. Creo que es segunda de Pedro, o no, a ver, vamos a ver acá. Claro, segunda de Pedro 3:16 dice que tuercen las escrituras, ya, las cuales los indoctos, es decir, los que no tienen una enseñanza bíblica clara, sólida, coherente, consistente, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. Tremendo. Tuercen la Biblia para su propia perdición, y eso es lo que hacen los apóstoles. Entonces, hoy día vamos a compartir la cuarta parte, ya, de que los apóstoles ni uno, grábenselo, ni uno fue solo Jesús, es decir, unicista. Y aquí, hermano, en Latinoamérica hay uno solo Jesús, como le estaba mencionando, bien conocido, que al principio se la dieron de trinitarios. Incluso algunos fueron trinitarios y hasta el día de hoy hay audios de ellos. Uno de ellos, William Marion Branham.
William Marion Branham no es evangélico. De repente hay hermanos que hasta comparten videos en inglés, subtitulados, doblados al español, porque el tipo fue estadounidense. Y resulta, hermano, que el tipo era solo Jesús. Hay otro más. ¿Cómo se llama, Richard? William Soto Santiago. Son puros herejes. No creen en la Trinidad, no creen en el Dios Trino. Por lo tanto, no son evangélicos. Vamos ahí entonces a la cortina Probad los Espíritus. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Es su programa, Doctrina Apostólica. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Amados hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En nuestro espacio, Probad los Espíritus, analizaremos las distintas herejías, movimientos heréticos, sectarios y heterodoxos que han intentado distorsionar el cristianismo bíblico a lo largo de la historia. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Estamos presentando su programa, Doctrina Apostólica. Amén, 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 amén. Ya, mis amados, vamos a seguir meditando en esta temática que es muy importante, hermano, que nosotros entendamos que cualquiera que niegue la descripción que da la Biblia acerca de Dios, de su persona y de su naturaleza, cualquiera que no se sujeta a esa definición de Dios, no puede ser salvo. No puede ser salvo. Por ejemplo, los que niegan la Trinidad y por el contrario creen, por ejemplo, que en Dios hay solo una persona, los trinitarios creemos que en Dios hay tres personas. Ya el que niega que en Dios hay tres personas es, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios, 1 Juan 5:7, y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es Jesús, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Cualquiera que niegue eso, Mateo 28:19, y ya se discípula a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, ya del Padre, y ¿de qué? Del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, lo dice claramente. O sea, el que niega la doctrina de la Trinidad no puede ser salvo. O sea, cualquier persona, hermano, que diga, por ejemplo, hay una secta que es la secta, hermano, de los judíos mesiánicos. Hay varias ramas, pero una de las ramas de los judíos mesiánicos, ¿qué es lo que dicen? Que existe Jehová mayor y Jehová menor. O otros le llaman Yahweh mayor, Yahweh menor. Y para ellos el Espíritu Santo es una energía, una fuerza activa, similar a la postura de los testigos de Jehová. Cualquiera que crea eso, eso sería, hermano, un unitarismo. No puede una persona con esa concepción ser salvo, no puede. Aunque digas que yo me aferro a la gracia, no es que tú no crees en el verdadero Dios que te da esa gracia. Hay otros que creen en el triteísmo. Los hermanos, los mormones son triteístas y también politeístas. Es decir, no creen, hermano, en la Trinidad. ¿Qué es el triteísmo? Creen, hermano, que cada una de las personas divinas son individuales
a tal punto que son autónomas unas de otras. En la Trinidad no es eso. La Trinidad enseña que en Dios hay tres personas que trabajan no en autonomía, en una plena unidad. El Padre trabaja en una plena unidad con el Hijo y con el Espíritu Santo. El Hijo trabaja en una plena unidad con el Padre y con el Espíritu. El Espíritu Santo trabaja en una plena unidad con el Padre y con el Hijo. Hay una plena unidad. Qué tremendo, hermano. Entonces, hermanos, los unicistas, otros le llaman los unicitarios, que hunden sus raíces en un apóstata llamado Sabelio. Estos sostienen que en Dios, hermano, hay tres modos. Por eso se le llama modalismo a su doctrina. Su doctrina es la doctrina modalista. ¿Por qué? Porque creen que Dios tiene tres modos. Ellos dicen, Jesús se manifestó con el modo de Padre, con el modo de Hijo, con el modo de Espíritu Santo. O con la careta de Padre, con la careta de Hijo, con la careta de Espíritu Santo. Oye, que el Señor reprenda al diablo. Ya lo hemos explicado, se ha enseñado miles de veces, en la radio, otros hermanos, pastores, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia evangélica siempre ha creído que en Dios no hay tres modos, no hay tres manifestaciones, no hay tres roles, hay tres personas maravillosas. ¿Cuánto adoran a estas tres personas? ¿Cuánto glorifican a estas tres personas? ¿Cuánto hay en su casa? Pueden decir, te adoro Padre, te adoro Hijo, te adoro Espíritu Santo, te adoro Trino Dios, hermoso Padre, hermoso Hijo, hermoso Espíritu Santo. Vamos ahí donde tú estés, dile algo hermoso a la Trinidad, maravillosa Trinidad, excelsa Trinidad. Gracias, Padre, porque usted envió al Hijo. San Juan 3:16. Hay una versión de lo solo Jesús, que es una versión de la Biblia torcida, pero ya torcida a nivel máximo, hermano, donde los tipos tan descaradamente tuercen Juan 3:16. Este texto tan glorioso, tan sublime, que nos habla también, hermano, de que en Dios hay más de una persona, porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿cierto? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esto en su falsa Biblia, anótalo tú por allí, yo quiero que tú lo apuntes, escríbelo. ¿Cómo se llama la falsa Biblia de los solo Jesús? Que hasta hay un sector de los solo Jesús que rechaza la propia Biblia de ellos. ¿Cómo se llama? Nueva versión purificada. En Eastword, que es un programa de software bíblico, aparece con las siglas NVP. NVP, nueva versión purificada. Es una Reina Valera que la torcieron. Y allí dice algo así, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que se dio a sí mismo. Oye, ¿dice así el texto? No dice así en griego. Ellos inventaron eso para negar la doctrina de la Trinidad. O sea, cuando alguien es capaz de ir a la misma Biblia y torcer los versículos para ajustarlo a su doctrina, estamos frente, hermano, a verdaderos instrumentos de Satanás. Porque ya ni siquiera respetan la palabra de Dios. Entonces, hemos explicado con gran claridad, para la gloria del Señor, estamos recapitulando, que el apóstol Pedro, que habla aquí en Hechos capítulo 2, versículo 38, que dice, Pedro, en el nombre del Señor Jesucristo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este Pedro que dijo esta frase y que le gusta tanto a lo solo Jesús citar, malinterpretando el versículo, dando a entender que Pedro era solo Jesús, nosotros hemos explicado con gran detenimiento, claridad, durante tres programas, y este ya el cuarto, que la predicación de Pedro no parte en el verso 38.
hemos explicado cuán importante es el contexto, para que predicador no te equivoques, para que evangelista no te equivoques, para que hermano y hermana que enseñan en diferentes espacios de escuela dominical, que están yendo a predicar a un hospital, a un psiquiátrico, a un asilo de ancianos, a un orfanatorio. Preocúpate del contexto, para que no inventes un pretexto, para que no tergiverse. La predicación de Pedro no parte en el verso 38, parte en el versículo, mis amados hermanos, 14, solo Jesús. Tienes que leer desde el verso 14 para darte cuenta de cuál fue la predicación de Pedro para ministrar a quienes, ya esto lo hablamos, lo volvemos a repetir, este mensaje de Pedro desde el versículo 14 en adelante y pasando por el verso, mis amados hermanos, 38 hasta el versículo 40, hermano. Toda esta exposición de Pedro nos muestra que Pedro a quién le estaba predicando. ¿Ya? Cualquier predicador tiene que tener claro y saber que lo que se está enseñando, a quién se le está dirigiendo en primer término. Entonces, aquí en el verso 14, Pedro les habla a los judíos. Todo esto ocurrió cuando se derramó el Espíritu Santo. Varones judíos, se dice claramente, varones judíos, ¿cierto? El versículo 22, Pedro nuevamente dice, varones israelitas, ¿ve? Varones israelitas, lo está apuntando. Pero, oye, porque si te hablan solo Jesús y te dice, no, es que Pedro era solo Jesús porque aquí se habla del bautismo en el nombre de Jesús, entonces él era solo Jesús. Ve que ellos tienen esa manera de unir cosas que no tienen vínculo, pero ellos inventan cosas. Entonces, si usted ha puesto atención a estos estudios, en estos días un hermano me estaba contando cómo una persona, oye, partió re bien hablando con él, hablando de la Biblia, del Pentecostés, de la gracia, del Evangelio, y de repente le dijo, oye, ¿y ustedes cómo bautizan? Y el hermano le respondió, no, nosotros bautizamos como Cristo dijo, Mateo 28, 19, y ya ser discípulo, primero discipulado, y ya ser discípulo a todas las naciones. Ya ahí en griego es etnias, por eso se traduce como naciones, se traduce como gentes y se traduce como ir y hacer discípulos a los gentiles, es decir, a cualquier persona que no sea judía. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el varón le dijo, pero ¿y ustedes no bautizan en el nombre de Jesús? Y él dijo, no, es que nosotros nos bautizamos como dijo Cristo. No, pero es que el bautismo en el nombre de Jesús. Y esa persona, en un principio, le negó que era solo Jesús. Y cuando el hermano me comentó a mí, ¿sabes lo que le dije yo? De inmediato le dije, qué raro lo que le está hablando él, porque si bien es cierto, hay un pequeño porcentaje de iglesias pentecostales trinitarias. Yo conozco a un pastor que es pentecostal, es trinitario, igual hace el bautismo en el nombre de Jesús, tomándose de este pasaje, pero él cree en la Trinidad. Porque él sabe que se habla de la Trinidad en todo el texto bíblico. Tremendo. Pero los que más enfatizan en tomar este versículo de manera aislada, de manera contextualizada y que lo llevan a otras conclusiones, son los solo Jesús. Entonces yo le dije, hermano, esa persona no es trinitaria. Me dijo, no, pues si me dijo que era trinitario. No, hermano, esa persona no es trinitaria. Mire, va a ver usted, en algún momento le va a decir que es solo Jesús. Yo creo que es solo Jesús. Y hoy día este hermano me contaba bien temprano, esto fue hace bastantes semanas atrás, y en la mañana me contaba, como a las 7 de la mañana, me decía, aquí horario de Chile, me dijo hermano Richard, al final era solo Jesús, me lo confidenció. Oye, por días, tiempo, la persona no le quiso
contar abiertamente que era solo Jesús. Entonces, mis amados, cuando hay alguien que toma un versículo y lo secuestra de su contexto, hay que tener cuidado allí. Entonces, vamos a dejar claro, lo vamos a reiterar. Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica del verso 14 al 40, y en el verso 38 menciona esta frase: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay que tener claro, número uno, a quién iba dirigido este mensaje. ¿Ya? Y lo hemos estado explicando. Verso 14 habla de varones judíos. Verso 22, varones israelitas. Verso 29, varones hermanos. O sea, en este contexto, ¿a quién le estaba hablando? ¿A quién le estaba hablando Pedro? ¿Le estaba hablando a quiénes? A israelitas, a judíos, a personas que conocían al Dios de Israel, que desde pequeños, desde niños los habían instruido en la Torá, los habían instruido en la Sagrada Escritura. El mismo Timoteo, desde pequeños, su madre y su abuela eran judías, desde pequeños los habían instruido. Risto Santala, un gran erudito, habla acerca de cómo desde los años más mozos al judío le enseñaban a recitar la escritura, a memorizar versículos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí Pedro le está predicando a gente que vivía en Jerusalén y a gente que venía de la diáspora, es decir, de territorios lejanos, pero que eran judíos, que los habían instruido en la Torá, en la palabra de Dios. Eso, número uno, ¿a quién está dirigido esta predicación? A judíos. Dos, vimos en el capítulo anterior, en el programa anterior y en el anterior también, de que Pedro en el capítulo 14 constantemente habla de la doctrina de la Trinidad. Constantemente habla de que en Dios hay más de una persona. Hay más de una persona. Entonces, si alguien toma el verso 38 para querer validar la unicidad, es decir, de que en Dios hay una sola persona, esa persona o es un ignorante o es, hermano, un mentiroso. O es un ignorante o es un mentiroso. Así de claro. Porque el discurso, la predicación, la ponencia, la exposición que da en este caso Pedro, siempre habla de que en Dios hay más de una persona. Y para eso va citando pasajes bíblicos una y otra vez donde habla de que en Dios hay más de una persona. Y cita, por ejemplo, Joel. Habla en el verso 17: y en los postreros días, dice Dios, el Padre, derramaré de mi espíritu. ¿Ahí de quién está hablando? De otra persona, del Espíritu Santo. O sea, Pedro nunca fue solo Jesús. Y es por eso que yo les animo a que puedan ver, mis amados hermanos, el capítulo anterior. Estoy haciendo una breve síntesis. Verso 22, varón israelita, oí estas palabras, Jesús Nazareno. Ahí se habla de una persona. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios, ahí está hablando de otra persona, el Padre. Prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Ve? Aquí se habla claramente del Padre, del Hijo, en otro texto se habla del Espíritu Santo, y nunca se dice que sea una pura persona. Siempre se habla de que el Padre es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona y son un solo Dios. Entonces, cuando alguien quiere tomar el verso 38 para engañar, para torcer, usted tiene que decirle a solo Jesús: espérate, solo Jesús. Tú me estás diciendo que aquí, por el hecho de que se habla de bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, tú me estás diciendo que que Pedro era solo Jesús. Y el tipo le va a decir, probablemente sí, ahí usted le va a decir, pero ¿cómo si en todo el discurso, la predicación, la ponencia, la exposición de Pedro del verso 14 al 40, se dice claramente de que en Dios hay más de una persona? Pedro explica claramente que en Dios hay más de una persona. Entonces,
nos tenemos que preguntar, le tenemos que preguntar al solo Jesús, ¿consideraste el contexto? ¿Solo Jesús, consideraste lo que dice la Escritura en su contexto? Entonces, ¿cuál es tu problema, solo Jesús? Que tuercen los textos. Entonces, el verso 38 no valida la doctrina de los solo Jesús. Ya el verso 38 no valida la doctrina de los solo Jesús, porque todos los versículos anteriores en su contexto nos hablan de que en Dios hay más de una persona, y nosotros sabemos que hay 3 personas, porque así Juan lo explica en 1 Juan 5:7, en Mateo 28, 19, en Juan capítulo 10, verso 30, se habla de que en Dios hay más de una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Juan 1:1 también habla de que en Dios hay más de una persona. La palabra, los himnos, habla de que en Dios hay más de una persona. Ya Juan 1:26 dice, hagamos, y así un largo, etcétera, hermano, que nos dice y que nos explica acerca de qué, de la Trinidad. Entonces, despejando ese punto de que Pedro no era unicista, Pedro no era unicitario, ningún apóstol nunca fue unicitario. Entonces, si el pasaje bíblico del verso 38 no respalda por ningún motivo la doctrina de la unicidad, entonces, hermano Richard, ¿cómo se interpreta el pasaje bíblico? Y es allí donde queremos situarnos en esta hora. Pedro dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya el pasaje, hermano, nos habla, hermano, claramente que en Dios hay más de una persona, porque se nos habla de Jesús, y se nos habla de recibir el don del Espíritu Santo. Si Pedro hubiese sido solo Jesús, Pedro hubiese dicho, por ejemplo, algo así, cada uno de vosotros, ¿cierto? Bautícese, ¿cierto? En el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don de Jesús. ¿Por qué? Porque para lo solo Jesús, el Espíritu Santo es Jesús. O sea, es una locura, hermano, que llega a dar vergüenza ajena cómo estas personas llegan a ese nivel de turbación. Pero aquí Pedro hace una distinción de personas. Oye, qué tremendo, hermano, cómo lo solo Jesús, teniendo el texto frente a ellos, no lo comprenden. Hay mucha gente, hermano, que no tiene la claridad del Espíritu. Entonces, ¿por qué en este caso Pedro dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo? ¿Por qué dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo? Y la primera respuesta, la primera interpretación es que, como lo expliqué al comienzo, esta predicación, esta exhortación, esta enseñanza estaba orientada, focalizada, dirigida ¿a quiénes? A judíos, varones judíos, verso 14, verso 22, varones israelitas, dice, verso 29, varones hermanos. Esta predicación estaba dirigida ¿a quiénes? A personas que conocían al Dios de Israel. Por lo tanto, ellos creían en la pluralidad de personas que hay en el único Dios. Los judíos, hermano, siempre han creído en que está Dios el Padre, Jehová. Todavía no sabemos, digamos, la pronunciación exacta. La Biblia Reina Valera traduce Jehová y nosotros usamos ese término, pero todavía no se sabe exactamente la pronunciación. Otros traducen Yahweh, Yahvé, otros. El asunto es que el judaísmo, los judíos siempre creyeron en el Padre, en Jehová. Siempre creyeron en el Antiguo Testamento, se enseña en el Espíritu de Jehová. En el Espíritu de Jehová. Y creían en el Mashiach, en español, Mesías, el ungido, en griego, Cristos. Entonces siempre creyeron en la Trinidad, no usaban la palabra Trinidad, pero hablaban de el Dios Trino, porque sabían que
el Padre era Dios, el Mesías era Dios y el Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios, el Mesías es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero los judíos que estaban escuchando la predicación de Pedro, tenían que en ese momento reconocer públicamente que el Mesías, Mashiach o el Cristo era Jesús de Nazaret. Ellos eran los que iban a tener que declarar abiertamente de que Jesús era el Mesías. Ya ellos creían en la Trinidad, ellos creían que en Dios habían 3 personas, pero lo que ellos tenían que hacer allí en las dependencias del templo, tenían que decir públicamente, haciéndose de enemigos a los fariseos que rechazaban a Jesús, Yeshua, a los saduceos que rechazaban a Jesús, a Yeshua, a un sector de los esenios y de los herodianos que rechazaban a Jesús, es decir, Yeshua, que lo rechazaban como el Mesías. ¿Recuerda usted cuando Lázaro, hermano, es resucitado por Jesús? Oye, a partir de ese día, a ver qué me coloca ese texto, a partir de ese día, oye, los judíos que estaban en contra de Jesús se fueron contra Lázaro. Odiaron para siempre a Lázaro. Entonces, dar el paso de confesar públicamente que Jesús era el Mesías, era algo verdaderamente, hermano, extraordinario. Era echarse encima no solo a los religiosos, también a familiares, a gente, hermano, que odiaba la fe cristiana, que odiaba al cristianismo emergente. Entonces, los que reciben este tipo de bautismo fueron judíos que ya creían en la Trinidad, que no los tenían que discipular en la Trinidad, porque ya sabían del Dios verdadero. Entonces lo que ellos tenían que hacer era hacer un acto de profunda valentía espiritual y social, y tenían que decir: yo proclamo públicamente que mi Mesías no va a venir, ya vino y lo crucificamos en esa cruz, y yo me voy a bautizar como un acto público para manifestar mi fe en el Dios eterno, para manifestar públicamente que yo creo que el Padre ya envió a su Mesías. Oh, qué tremendo, hermano. Aquí nosotros de repente hacemos la oración de fe, hermano, le hacemos la oración de fe a alguien y resulta que usted no tiene ningún problema. Aquí hay libertad de culto, hay libertad de expresión, libertad de conciencia, y usted puede hacerlo. Pero para aquel entonces, hermano, que alguien declarara que iba a ser un seguidor de el Mesías, que declaraba que el Mesías ya había venido, que declaraba que el Mesías era Yeshua, esa persona, hermano, sufría terrible menosprecio social. Qué tremendo, hermano. Por lo tanto, Pedro le dice estas palabras en específico no a un ateniense, no a un griego, no a un mero romano, no a un tipo que viene del politeísmo. Le dice estas palabras a personas que ya creían en la Trinidad, que ya creían que en Dios había una pluralidad de personas, que sabían que había un Padre, sabían que había un Mesías y sabían que había un Espíritu Santo, que estaba el Espíritu de Jehová, y que en ese momento ellos, por el mover de Dios en su vida, iban a proclamar: el Mesías ya vino. Y es verdad lo que dijo Pedro, es verdad lo que anunció Pedro, que nosotros lo crucificamos. Oye, qué tremendo, hermano. Por lo tanto, le preguntaban solo Jesús, ¿eres judío?
¿Solo Jesús fuiste formado en la fe judaica desde pequeño? ¿Solo Jesús eres descendiente de Abraham? ¿Solo Jesús ha sido descendiente o eres descendiente de Abraham y de Isaac y de Jacob en la sangre? Entonces, ¿por qué tú te estás bautizando en el nombre de Jesús? Solo Jesús. Dime. Tú no eres solo Jesús. Tú no eres un prosélito. ¿Quién es un prosélito? Un prosélito es un gentil que fue educado durante gran parte de su vida, desde que se convirtió, fue educado en la fe israelita. Y, por ejemplo, se circuncidó. Es un prosélito. Es un gentil que aceptó al Dios de Israel y recibió toda una formación para recién ser recibido dentro de la comunidad judía. Ese tipo de personas se podía haber bautizado bajo, esa forma. Que más un temeroso. Un temeroso, una persona gentil que públicamente renunció a sus dioses de sus culturas y creyó en el Dios de Israel. Por lo tanto, este bautismo, según esta primera explicación, este bautismo, hermano, como podemos ver en las Escrituras, fue ministrado a personas judías o prosélitas o temerosos de Dios, no a gentiles que no hayan pasado por una formación judaica. ¿Te das cuenta, no? Y esas personas que, si fueron eventualmente bautizadas en el nombre de Jesús, esas personas no negaban la Trinidad porque ellos creían que en Dios había una Trinidad, que en Dios había una pluralidad de personas. Por lo tanto, todos nosotros que somos gentiles, que no fuimos educados en la fe judía, que no somos biológicamente o de sangre, no somos de sangre israelita, no venimos de la descendencia de Abraham según la sangre, sino que venimos de diferentes culturas, de diferentes razas, y que por misericordia fuimos injertados en este árbol, hermano, para salvación. Oh, qué tremendo, hermano. Nosotros nos bautizamos como Cristo nos mandó. Bautícense, nos dijo Cristo, bautícense, Mateo 28, 19. ¿Qué es lo que dice? Que nos debemos bautizar. Bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Oh, qué tremendo, hermano! ¡Oh, qué tremendo! En Hechos capítulo 2, verso 39, el mensaje está enfocado básicamente a los israelitas. En Hechos 8, 36... también hay un bautismo en Hechos 8:36 que está enfocado a los samaritanos. Y los samaritanos en gran medida tenían una formación judía porque ellos eran mestizos. No provenían del mundo gentil propiamente tal. ¡Qué tremendo! En Hechos capítulo 10, versículo 38, se narra que Cornelio es bautizado junto a su casa. Y este era, como explicamos, temeroso de Dios, es decir, un gentil que había aceptado a el Dios de Israel como el verdadero Dios y que había renunciado a sus falsos dioses. ¡Qué tremendo! En Hechos 19, 5, habla aquí que Pablo, vamos a ir mejor al pasaje bíblico para poder leerlo. No sé cuánto rato. Se nos fue el tiempo. Oiga, qué tremendo. Perdón, hermano, se nos fue el tiempo. Pero voy a leer el último versículo bíblico, hermano, rápidamente. Hechos capítulo 19, para estar culminando. Hechos capítulo 19, versículo 5. Mira lo que dice. Vamos a leer del verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo, el Mesías, Yeshua el Mashiach. Verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién fue bautizado allí? ¿Quiénes fueron bautizados? Personas que ya tenían la instrucción en la fe judía. Por lo tanto, el bautismo en el nombre de Jesús en el libro de los Hechos se ministró solo a personas de origen judío o prosélitos o temerosos de Dios. Nunca a un gentil. A un gentil que de la fe gentil pasara a la fe cristiana. Por lo tanto, el bautismo para los gentiles, es decir, para todos nosotros los que somos parte de la iglesia cristiana gentil, es como mandó Jesús, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre, hermano, del Dios Trino. Se nos fue el tiempo, hermano. Gracias, hermano Steven, por esos minutos, por ese minuto que nos pasamos. Voy a hablar en la próxima entrega, si el Señor lo permite, qué es lo que dijeron los discípulos de los apóstoles en el segundo siglo acerca del bautismo para los gentiles. Y voy a ir leyendo citas textuales donde se menciona que ellos que venían del mundo gentil y se convirtieron, tuvieron que ser discipulados, y luego todos ellos, ninguno de ellos de origen gentil, ninguno de ellos se bautizó en el nombre de Jesús, sino que todos se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ha sido una tremenda bendición. Si usted quiere apoyar nuestro Ministerio de la Palabra, recuerde que ya estamos a 3 de marzo. Si quiere apoyarnos para que paguemos nuestro programa radial, apóyenos con una ofrenda de amor para que podamos seguir adelante con este Ministerio de la Palabra. Muchas gracias, hermano Steven, y me despido con un Maranata, el Señor viene. Estamos presentando su programa Doctrina Apostólica.